Hola. Bienvenidos. ¿Estamos en un sitio diferente? Sí, totalmente, otra cabina. Pero bueno, nada. Con el Ávila de fondo, pero no se ve. Ajá, exacto. Ustedes lo imaginen, ahí está la Ávila. Ahí ¿vieron? está. Magia. Bueno, esta es la segunda parte de la conversación con la profe Michelle, donde hablamos del Homo Videns. Así que bueno. Si vieron el episodio anterior, bueno, esta es la siguiente parte, pero si no, acá lo pueden tener, la primera parte. Y nada, que lo disfruten. Chau. Otra cosa que habla Giovanni Sartori es de la cultura. O sea, habla de que esto de la imagen es una cultura de la imagen. Exacto. Pero también habla de una cultura de la incultura. ¿Entiendes? Y para él, o sea, pone ¿Entiendes? escribe la cultura Uno de audiovisual. los que resaltaste en el libro. No, de la esto yo no universidad. resalté. Está bien. No, esto yo no lo resalté. No, porque es rosado, no creo que Exacto. haya sido No, tú. yo Tú eres más de resalto- lápiz. Yo resalto Sí, con lápiz. el resalta el lápiz. Exacto. Ya los Que conocen. porque a veces me arrepiento de algo que resalté. Puede pasar, puede Claro, de algo que subrayé. Ajá. ¿Te Claro. arrepientes? O Ok. si alguien lo lee y le da fastidio y lo quiere borrar, no sé. Exacto. Quién sabe, pero aquí alguien resaltó con resaltador así. Sí, ya estoy rosado, viendo pues. y fue como que con furia, ¿eh? Sí, Porque la no, broma está- hay unas cosas raras en esas líneas. Pero pone la cultura audiovisual es inculta y por lo tanto no es cultura. Claro, esa es la parte debatible. Inculta y por lo tanto no es cultura. No, no, estoy de Eso es lo acuerdo. que dice Giovanni Sartori De lo una. audiovisual. Claro, ahí porque antes hablábamos del podcast, Michelle y yo, que él es medio extremista en ese sentido. Entonces, esa Ok. es una de las partes que me parece extrema porque, oye, hay cuestiones audiovisuales que son cultura. Claro. Cine, hay una cultura del cine que es muy Esto es rica, cine. por ejemplo, y que El meme. es Bueno, audiovisual, nosotros no vimos sé. en clase el ejemplo, acuérdense que al final de nuestra clase de Homo Videns yo siempre intentaba rescatar cosas que el autor había sido demasiado extremista y que podíamos decir, bueno, podemos llevarle la contraria en esto porque te fuiste, pues. O sea, el Sí, señor sí. Sartori, si pudiera haber hecho una hoguera con los televisores y routers, lo habría hecho. Hubiera Pero ¿qué echado podemos todo eso. rescatar aquí? El hecho de que la imagen sí puede decir muchas cosas y sí puede llevarnos a tengo que analizar esto. Claro. Por ejemplo, yo les puse Lo de una creo- imagen Nos vale pusiste- nos más que pusiste 1000 el origen. palabras, ¿no? Parasite y el 11 de septiembre nos pusiste. Ajá, les puse el 11 de septiembre porque viendo una imagen puedes sacar un sentimiento de allí. Y puedes, dependiendo del lugar en el que estés, la cultura en la que estés, puedes sacar una forma de pensar u otra. Con el ejemplo de Parasite, si tú ves una escena en concreto que es una de las protagonistas soplando un durazno, sin haber visto la película, no la vas a entender. Sí. Claro. ¿Qué es eso? Abstracción. Porque estás relacionando una información que te dieron previamente con palabras y estás interpretando una imagen. Por eso es que digo que la mejor forma de no ser Homo Videns, pero rescatar la imagen, es formar los dos. Y con respecto a la cultura de lo inculto, sí tiene muchísimo que ver. ¿Por qué? Porque si tú te quedas solamente con lo que estás viendo, ¿dónde está todo el sistema de símbolos creado por tus antepasados? La cultura, y uno de sus elementos principales, es el lenguaje. Cuando yo les pregunto en clase antes de ver cualquier cosa de cultura, ¿qué es la cultura? El idioma. Ok, tienen razón. Si yo veo una imagen, ¿en dónde está el idioma allí? La imagen es algo universal y es algo que se puede interpretar de distintas maneras dependiendo de dónde esté. Sí. Si yo agarro y pongo una foto mía y la publicamos en varios países del mundo como una valla publicitaria, van a haber países que me van a destruir, así como van a haber países que van a decir como que, bueno, ajá, es una foto, es una selfie, ya, Claro. no importa, ¿ok? Entonces, es importante siempre tener los dos mundos, unirlos, no quedarte ni con la lectura solamente, ni con la imagen solamente. ¿Por qué? Porque algo que decía Sartori también era que defendía a la prensa y la ponía en un pedestal. Y decía, la prensa, como la podemos leer, no nos puede mentir. Yo puedo agarrar y Claro escribir, que puede mentir. amarillo no es un Bastante, de color, hecho. y está escrito, Claro. y es mentira. ¿Ok? Claro. No hay ningún tipo de adecuación de lo que yo estoy diciendo con la verdad absoluta que está ahí. Sí. Que de hecho, por ejemplo, con ese ejemplo de la prensa, momento aquí FIFA, perdón. La prensa deportiva, por ejemplo, es una donde el 90% de la información es mentira. Y si tú defiendes que simplemente por lo escrito ya lo tienes, no, mira, tú tienes que seguir viendo y decir... O incluso muchas veces que, como nos pasa con... que hemos visto en la carrera con los fake news y tal, es simplemente que tú lo lees y ya cuando lo analizas dices, mira, esto no tiene sentido. Pero el tema está en que consumas lo que consumas, creo yo, tienes que terminar con eso de la abstracción y analizarlo y decir, esto realmente tiene sentido, buscar un poco más, porque si no, al final, da igual que consumas, si no lo haces
analizando y yendo más allá. O en Sí. su totalidad, que es lo que Exacto. estaba diciendo Juan con el tema de la incultura. También es incultura el hecho de creer que por haber visto una foto tienes la potestad de hablar sobre esa foto. Ujú. Ah, es que yo vi una foto, ok, y sobre qué era la foto. Bueno, era una foto. Ya. Ujú. Entonces ahí nos mezclamos también con uno de los autores que vimos en nuestras clases de sociología con Ortega y Gasset. Ajá. El sabio ignorante. ¿Dónde está Gasset? Creo que puedo... y eso fue algo que dijeron en uno de sus episodios, ¿verdad? Creo que lo vi en uno de los... Siempre lo clips. decimos, siempre Es que- que nombramos a Ortega y Gasset. Sí. Sí. Bueno, a mí me lo siguen mencionando como dos personas distintas. Sí. Entonces yo quiero creer que es que mencionan su alter ego o algo por el estilo, para no sentirme tan mal con la Sí, cuestión. Pero sí. Ortega y Gasset nos hablaba del sabio ignorante. Conozco mi pequeña porción del mundo y creo que puedo hablar del mundo entero simplemente con el conocimiento que tengo. O por el hecho de que me apareció una noticia en Twitter, la puedo comentar. Ujú. Y puedo hablar Exacto. muchísimo como las señoras cafetaleras que hasta te mandan. Tienes propiedad, eres juez. Exacto. Eres juez y puedes decir que está bien y que está mal basándote en es que vi una exacto. foto. Sí. ¿Ok? Ok. Como la típica de una vez que me llamó mi abuela porque vio una foto de uno de los vagones del metro, estaba como que caído y decía, Ay. yo se los conté, Sí, que sí, decía sí, que sí. el metro se desmaya o se... El metro se suicidó y lanzándose a un suicida. Chigüire, algo Y mi así. abuela, que ¿cómo es eso de que el metro se suicidó? ¿Cómo pasa eso? Y yo, abuela, primero, el metro, ella me dijo, sí, es un objeto inanimado, eso lo entiendo, pero creo que fueron sarcásticos y ya, pero ¿se descarriló o no? Claro, no estaba haciendo la conexión de leer y darse cuenta de que era un chiste, era Exacto. totalmente un chiste. Abuela, ahora me comparte las noticias del Chigüire y que mira, cumplieron 15 años la quinceañera del Chigüire. Porque ella Todo- entiende y sí. tiene toda la información. Pero ese es el ejemplo perfecto, en verdad, porque Sí. la cantidad de veces que la gente ve algo de ellos y piensa que es de verdad. Sobre todo, ok, capaz esa, bueno, El de Camilo, ¿te acuerdas el de Camilo? sí, Que hubo creen uno de que- Yo no Camilo sé cómo ellos producen que tanto coleccionaba contenido. las uñas de Baluna. creo que Ajá. era una Y broma. era pura mentira, o Sí. sea. Claro, pero ¿cuánta Ya gente va, no- yo- o sea, yo es me lo que es creí. Camilo. es Yo me lo Camilo. creí por Tú te cómo lo- es. Tú te lo crees porque es Camilo. Y que entonces ya va, aquí se estos ve. aquí están dando una información secreta. Yo creo que es cierto. Él tiene ese jarrón Miren. escondido en alguna parte de Pero- su closet. Yo quería comentar algo que yo creo que también con todo esto, Sartori decía como que el problema de quedarnos solo con la imagen, porque decía lo de la cultura es el idioma, ¿no? Bueno, Ujú. la cultura es verdad que, y creo que el progreso se basa también en cuando se empezó a crear historia, cuando apareció la escritura, ¿no? O sea, antes el ser humano se empezó a comunicar, ok, ahí fue progresando y luego cuando se pudo registrar y escribir esa historia, es como donde ya empieza la historia como tal, porque Y hay él un habla registro. del Homo Bidens, Bidens. Yo siempre digo Bidens. Hay gente que le dice Biden, hay gente que le dice Él Biden. habla del Homo Bidens como un empobrecimiento del lenguaje. Exacto, Claro. entonces Que además es muy, sí, muy tú- parecido a lo cuando de- hablamos de Rafael Eso Cadena, te de iba a Rafael decir, Cadena. el poeta que, Exacto, o sea, que ganó el premio Cervantes y que tiene si no vieron ese un episodio, ensayo. vayan acá. Ajá, que lo leí, déjame qué minuto es para anotar. 31. 31, pero ajá. Él tiene un ensayo llamado En torno al lenguaje y que ya en los 80 hablaba de un empobrecimiento del lenguaje y de que el lenguaje Exacto, es lo que ese- hace al hombre. Entonces, si Ese es el verdadero tu problema. lenguaje se empobrece, entonces se empobrece el hombre y se crea la Exacto. incultura. Claro, le dan como dos takes, ¿no? Dos abordajes distintos. A través de que la educación no enseña el lenguaje bien y Sartori a través de que el lenguaje se empobrece por la primacía Por de los- la imagen. y por los Pero los medios. dos hablan de Medios de- empobrecimiento de imagen. Exacto. Entonces yo lo que quería decir era que, él también mencionaba que Del lenguaje. por esto de la imagen, ¿no? Todo es como entretenimiento, o sea, que es verdad también, o sea, uno siempre está buscando como entretenerse. Ay, tengo que hacer una tarea, qué fastidio, porque lo que me quiero es entretener, ver Instagram, ver una serie, que eso está bien también, ¿no? Lo pones de fondo Pero es lo mientras del lo haces. equilibrio que tú dices, ¿no? Entonces dice, con el entretenimiento se busca el apasionamiento de la audiencia. También hablaba full de la televisión, porque Sartori se basa full en la televisión. bueno, por el porque, contexto. Por el contexto, o sea, todavía no había que si celulares, Instagram, no había nada de eso cuando él escribe esto, ¿no? Luego hace unas predicciones Entonces- del internet, que ya hablaremos de eso. Pero entonces dice que en la televisión busca el apasionamiento de la audiencia, logrando que la cultura de la imagen rompa el equilibrio entre pasión y racionalidad. ¿Qué es eso? O sea, siento que porque todo es un equilibrio, ¿no? En la vida, al final, todo es un equilibrio. Entonces, bueno, la pasión es algo que sentimos los seres humanos, pero también la racionalidad. Pero como que la imagen rompe eso. O sea, Ujú. entonces uno se queda más con lo afectivo, Con con lo lo que emocional. sientes, con lo emocional, con la pasión, y tu racionalidad la dejas de un lado, ¿no? O sea, lo que es lleva... poner el patos encima del lobo. Exacto. Lo Muy que bien, lleva... wow. Recordando clases de sociología.
tecnología. Lo que lleva al Homo sapiens a un retroceso, que es justamente eso del lenguaje, ¿no? Ahora explícanos qué es el pathos y el logos, porque... El pathos es eso, lo emocional, y el logos es la racionalidad. Pues, Exacto. solo que con las palabras griegas con las que lo Exacto, ponían o los sea, filósofos. a veces las tenemos uno encima del otro, cuando creo que lo correcto es como alinear. Ah, y lo otro que habla, también con una palabra griega fina, es lo del videoniño. Ujú. Ajá, que nosotros Ah, lo lo de vimos. los niños, sí. La generación Ya, Homovidens. mira esto, esto le va a gustar a Arián, que pone que dice en una cita: al principio fue la palabra, dice el Evangelio de Juan. Hoy se tendría que decir: al principio fue la imagen. Son cositas. Pero, ajá, mira, lo que, hasta el lo que evangelio decía, se cambia. hoy en él día. habla de, menciona la palabra griega paideia, que es de origen griego, denomina el proceso de formación del adolescente. Que yo Entonces siento- él habla de hoy la televisión, o sea, cuando escribió esto, ahorita serían las redes sociales, Sí. 100%. son las que educan al niño. Es que de hecho, o sea, por ejemplo, ya el debate, y esto es lo que lo he visto, por ejemplo, en redes, que si los padres ahora que comparten su proceso de crianza por TikTok, que entonces Qué ahora ya la locura. decisión no es, De verdad. ya la decisión no es, ¿será que le pongo o no televisión o el iPad? No, ya es, bueno, vamos a discutir sobre qué es lo que sí debería ponerle en el iPad. Y si te planteas no ponerle el iPad. Y por ejemplo, yo he visto uno que entonces intenta criar a su niño sin dispositivos y que, por ejemplo, quiere, o sea, los juguetes son un poquito menos coloridos, que tenga un tacto más con la naturaleza, y la gente la critica por el hecho de que no le quiera poner la pantalla. Y es como, a ver, la pantalla la va a tener a juro a lo largo de su vida, Exacto. pero necesita formar quién O sea, es como exacto. ser humano. Es que ese es el problema que él mencionaba. O sea, le ponen a los niños la televisión o la pantalla, el internet, antes de saber leer y escribir. Antes de o sea, saber en antes general. de saber en general. Bueno, yo no sé Para si ustedes- desentenderse del niño también, Exacto. porque Sí. Tal cual, Es más sí, porque fácil. el niño empieza a llorar como un Shrek Junior, es horrible, pero yo no sé si ustedes tienen primitos, hermanos, pero ahorita hay la tendencia a que ellos vean en YouTube a niños jugando. Ah, sí. Hay O un sea, youtuber que es un ellos niño que están juega. pegados Sí. a su tablet Viendo viendo a otros- otros niños jugando hay con canales juguetes que reales. tienen decenas de Entonces ya millones no es de... una cuestión sí, de que de están aprendiendo a suscriptores. través del iPad, no, otros niños los están criando. O sea, están viviendo lo que O ellos sea, en deberían vez, estar en vez de viviendo. jugar tú, ves a otros Ves a otros jugar. niños jugando. pero eso es lo Sí, que es hacemos demasiado todavía. Es ilógico. como lo que hacen las locas por el fitness, que agarran y ven videos de gente comiendo chocolate o se meten en cuentas de comida mientras comen ensalada. Y es que eso no va a convertir tu ensalada en algo real. Es que es eso, o sea, nosotros hacemos eso muchas veces, o sea, que el contenido que consumimos es alguien más haciendo lo que pudiésemos hacer nosotros. Es verdad. O sea, por ejemplo, yo veo uno que es Yo un crecí señor viendo que limpia, gameplays. limpia, ¿qué? Yo crecí viendo gameplays, pues. Ajá, gameplays. Eso es distinto, No, pero pero no yo, es o sea, un niño haciendo algo que tú puedes hacer. Claro, O sea, yo no, vi- o sea, yo veo Y la uno- niña con la Barbie sentada al lado con su iPad Sí. de Barbie. Y que no, Sí. juega. Pasa. Juega. ¿Qué es un balón? Bueno, algo esférico que puedes lanzar, ¿sabes? No como el iPad que se queda allí. Sí, o sea, no, es que es muy estático, chimbo. sí. O sea, yo por ejemplo veo, es uno, o sea, y tiene muchísimos millones de suscriptores y es alguien limpiando carros, pa. Wow. Y ya. Y es que mira, yo debería limpiar mi carro. Yo- No ver a alguien limpiando Yo su eso carro. no lo veo ni lo ejecuto. total. Homovidens total. Pero literal, o sea, y te puedes pasar 20 minutos viendo a alguien limpiando profundo A un mi carro. hermana le encanta ver a gente limpiando vidrios. ¿Y ustedes ¿Ves? creen que yo alguna vez he visto a esa niña limpiando vidrios? Nunca. Es que ni siquiera la pantalla de su teléfono limpia. Es como que dame tu teléfono un momento, vamos a limpiarla. En vez Así viendo mientras la limpio. ¿Qué te pasa? No, ¿Por no, qué? bueno, eso es algo que nos pasa. Exacto. Y yo quería aquí, porque Sartori dice que en los niños lo que le falta es como, porque como que hay fuentes de crianza, creo que, Ujú. que decía, o de educación o de formación, que Eso son los también lo vimos. padres, que es la escuela, ¿no? Y no me acuerdo una tercera que decía. Los grupos de referencia. Los grupos de Eso. referencia, ¿no? Entonces que a falta de todo esto, de sus padres, o sea, es verdad que hoy en día a muchos niños les puede faltar sus padres, sobre todo por eso, porque estoy muy ocupado, no sé, trabajando, toma la tablet. Ujú. Entonces nunca hablas con tu hijo, nunca comes con tu hijo. Claro, a falta de eso, claro, lo que me va a educar es el dispositivo electrónico, el televisor o YouTube, ¿no? Entonces creo que es eso, como que tú le quitas al niño esa base o esa medio de formación o de educación que tiene y lo que le queda son Ujú. los medios de comunicación. Yo creo que se hizo real la predicción de él sobre el Internet, pues, o sea, él dice, el Internet tiene el potencial de producir un crecimiento cultural, porque, o sea, cuántas cosas hay en Internet, todos lo tenemos a la mano, podemos Claro. utilizarlo para adquirir el conocimiento, Exacto, que que eso es como queramos, una paradoja, en verdad. pero la cosa está en si la gente lo va a hacer.
O sea, ¿lo vas a usar para eso o lo vas a usar para lo que no es? Exacto. Y él aquí dice, preveo que no será de esta forma, pues. Él dice, bueno, tendremos esta posibilidad de adquirir todo el conocimiento en un lugar, pero no, nadie va a elegir hacer eso, va a elegirlo usar de la forma que nos degenera en vez de la forma que nos construye. Profe, yo quería preguntarte Yo algo creo que se hizo, ¿verdad? O sea, no nadie, pues, Sí, porque lanza tu depende de la pregunta persona. y después voy a como que una respuesta dual. Es que, o sea, por ejemplo, a ver. Contrapunteo aquí. Exacto. Pum, pum. Sí, ¿no? El tema es, ¿esto realmente es algo de nuestra generación, por ejemplo, que es a quien muchas veces se nos responsabiliza, o es algo de toda la humanidad en general? Porque muchas veces que a nosotros se nos culpa como que, bueno, es que no, esta generación, nosotros somos la generación hecha a perder, a juro, siempre. ¡Echa a perder! Es que Bueno, para hay todo- gente diciendo que los millennials van a acabar con el mundo porque no están teniendo hijos sino mascotas. Sí, Es ¿sabes? verdad. Y es como, Bueno, pero, es cierto, pues. Yo soy millennial, pues, pero no vamos a acabar con el mundo. pero es eso de, o sea, realmente no es algo más como de todos como especie. Sí, realmente, de hecho, respondiendo a los dos al mismo tiempo, vamos a poner de ejemplo un instrumento que ha existido a lo largo de muchos años, el cuchillo. Ujú. ¿El cuchillo para qué fue creado? Para cortar. Para ser una herramienta, ¿verdad? ¿Quiénes son los que usan el cuchillo para matar? De verdad. Yo escribí eso en mis notas. Literalmente escribí eso. Sí. ¿Qué pasa? Nos están considerando una mala generación o la generación de que todo lo deja de lado porque tenemos los instrumentos para dejar las cosas de lado. ¿Ok? Y somos la generación que ha tenido las cosas más sencillas para resolver sus problemas diarios, tales como ChatGPT, escríbeme el ensayo de sociología para mañana. ¿Ok? ¿Cómo usas tú ChatGPT? ChatGPT, recomiéndame las mejores referencias para poder armar mi propio ensayo de sociología. Tú decides qué estás haciendo con esos instrumentos que tienes. Entonces yo diría que no es algo generacional propiamente, sino que es algo que viene de nosotros. En parte podemos rescatar ese pensamiento de Hobbes de hombre egoísta, quizás. ¿Por qué? Porque siempre pensamos a partir de qué me va a hacer bien a mí. Podemos ser muy buenos samaritanos y todo, pero siempre vamos a pensar de forma ventajosa. Esa forma ventajosa va a depender de quién soy. Si yo decido usar ese cuchillo para no sé, amenazar aquí a Juan y que dame el libro. Es cuestión mía. Pero yo soy la que le está poniendo ese uso. A pesar de que eso está allí, no necesariamente está allí para que yo mate. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Creo que se llama Geoffrey Heights, les debo el nombre, pero el que es considerado el padrino de la inteligencia artificial renunció a su trabajo. Y una de las primeras entrevistas que concedió fue diciendo, es que estoy asustado de lo que hemos creado. Pero no estás asustado de la creación, estás Sino de lo asustado que de la hacen. gente. De lo y que de la qué gente va a puede hacer hacer con con eso. esas cosas, ¿ok? De hecho, esa inteligencia artificial nos puede permitir miles de cosas. Al igual que el internet, era como, o es como la ventanita que yo les decía en clase, es como que tú estés encerrado en una torre y abras la ventana. Eso es el internet. Pero tú decides qué ves en esa ventana. Tú decides cuánto la abres. Tú decides si vas a romper el vidrio. Tú decides si le pones un filtro, ¿ok? Entonces queda sobre ti. De hecho, que fue la frase que les dije que traje. Sí, Una traje una frase. Hay una frase que seguro tienen anotada de Sartori que dice, si el hombre no sabe nada del mundo, es evidente que no se interesará por él. Entonces, si nosotros Me elegimos gustó. no saber... Sí, la tenía anotada por ahí, en Sí. verdad. Sí, no sé, que evidentemente es una de las mejores y estaba en nuestra presentación de clase, de hecho. Si tú decides ser de esa manera y ponerte un visor para toda tu vida, porque así vivo mejor, así vivo sin preocupaciones, relativista, qué felicidad. No estás feliz, porque no estás viviendo como debes vivir. O es Y una no felicidad estás- de la ignorancia. Exacto, y no estás aceptando las cosas como son. Y de hecho, lo que mencionabas de la evolución a través del lenguaje es un planteamiento hecho por un autor que se podría considerar contrario totalmente a Sartori, que vemos pegaditos, uno antes que el otro, McLuhan. Ujú. ¿Se acuerdan que McLuhan decía que la evolución se va marcando a través de el avance a nivel de comunicación? Ujú. Exacto. Sartori puede decir, bueno, nosotros avanzamos hasta que llegó la televisión. De ahí en Sí. adelante nos morimos todos porque fue horrible, fue un retroceso, fue una involución para el ser Que humano. creó Entonces, distorsiones en nuestras percepciones. pero ¿qué pasa? Nosotros podemos hacer esa distinción y entenderla y decir, bueno, este autor dijo esto, puedo tomar esto, y este autor dijo lo otro, puedo tomar lo otro, porque conocemos ambos. Claro. Pero si conoces uno nada más, te vas a ir por esa porción que conoces. Okay. Y por eso es que yo siempre les repito, el hecho de que salgas de una clase de sociología, de una clase de filosofía, de una clase de introducción a la imagen, no te vuelve un director, no te vuelve un filósofo y no te vuelve nada. Te vuelve una persona que sabe un poco más del mundo que le rodea.
Está en ti decidir qué más vas a aprender sobre esas cosas. No es que en ningún momento vas a poder decir que, mira, yo soy, por ejemplo, yo soy licenciada en comunicación social. De eso no hay duda. Pero eso quiere decir que yo tengo que detenerme allí. Claro. No, hay que seguir andando. Porque el mundo no va a parar por nosotros. Y nosotros tenemos que andar también, ¿ok? Perro. Sí. qué Eso bueno. fue como que ni siquiera una dupla, fue como un... No, esto Fue como un resumen, ya esto es el Profe, cierre. esto fue el Claro, cierre. todo depende de cómo usemos esas tecnologías. Sí. Me dijo Lo que tieso. pasa es que es una Y la cuestión... responsabilidad. Ya va, Exacto. yo puedo decir algo acá Sí. que no, creo que no lo dije en el episodio Anterior. ya estoy empezando a hablar horrible. Cuando yo empiezo a hacer es que ya tenemos que parar porque no me da la lengua. A ver. Pero no, hay una... a mí me encantan las etimologías de las palabras, ¿no? Ujú. Entonces el otro día lo escuché y me quedé enfiebrada, por eso no sé, se lo he dicho a mucha gente, no sé si ya lo dije acá, pero decía como la responsabilidad, o sea, que va creo que con eso, con lo del, si el hombre no conoce el mundo, no se va a interesar por él. Y creo que tiene que ver mucho con nuestra responsabilidad, con nuestra capacidad de compromiso con nuestro mundo, o sea, con lo que nos rodea y con las herramientas que tenemos, ¿no? Entonces decía, la responsabilidad viene, es responder, y habilidad, bueno, es habilidad, Una capacidad. capacidad. Entonces, Ujú. la responsabilidad es la capacidad o la habilidad de responder ante las situaciones que tienes enfrente, ¿no? Entonces me pareció demasiado cool esa etimología porque es verdad, o sea, creo que a este homovidence de hoy en día hay que fomentarle también mucho ese sentido de responsabilidad. O sea, que si tú te vuelves homovidence, justamente la sociedad o sea, vas a dañar a tu sociedad. O sea, puedes entretenerte, puedes ver cosas, Instagram, televisión, lo que sea, pero con un equilibrio, ¿no? Con esa responsabilidad de que luego tienes que aportar algo. No, y el sabio ignorante de Ortega y Gasset cree que tiene esa capacidad de responder sin tenerla. Sin Ujú. tenerla. ¿Entiendes? Por Total. favor, cada vez que lo mencionen, pongan la foto del señor y digan, soy uno solo. Para que entiendan. Pero esa es nuestra responsabilidad, O sea, enseñarle a la gente. Sí, sí, una súper responsabilidad. Pero a ver, siendo más serios de nuevo, creo que hay una cosa súper interesante con estos temas que uno ve sobre la tecnología y piensas, ay, bueno, la sociedad del progreso. Y generalmente cuando hablamos de progreso, la gente piensa en tecnología, Exacto. razón, Ujú. conocimiento. Y Demasiado. ok, pero ¿qué repetíamos? Que yo les decía, ustedes van a salir como disquitos rayados de aquí, el cerebro rayado. El hombre tiene razón y libertad. Y la libertad viene unida también con una parte que es el sentimiento, la parte humana del ser. Entonces, ¿qué podría ser progreso? No es solamente resolver nuestros problemas inmediatos como tengo que escribir un ensayo, sino resolver, mírenme aquí yo cortando el discurso, ¿ven? Pero bueno, resolver nuestros problemas humanos, que son los que dejamos de lado. Sí. ¿Ok? Tenemos la sociedad más podrida que hemos tenido en muchos años. Hemos estado volviendo a prácticas y formas de pensamiento de muchísimos años atrás que creíamos que habíamos Primitivos. dejado por Ujú. detrás. Sí. El pasarle por encima a los demás, el no respetar a los demás por simplemente yo soy el que interesa. Entonces, medir el progreso desde un punto de vista tecnológico, como por ejemplo lo hacemos a veces cuando pensamos en homovidence, más allá de decirle homovidence, que es lo que nos gusta hacer, a mí me encanta. Me encanta, me la amo. Enseñarlo a ser humano y a entender, mira, quien te está atendiendo es una persona. Claro. Quien está aquí en el McDonald's sirviéndote tu cosa es una persona. Quien está en la calle pidiéndote algo es una persona. sí. Incluso Sepárate del teléfono un momento y date cuenta de que hay cosas que están más allá de lo que a ti te importa. Claro. Sí. O sea, que Y tu de lo mundo que- no El es... que, el que monta tú. la foto en Instagram con su vida perfecta Sí. es una persona. Es una persona Que y tiene sufre y que problemas. llora. Exacto. Y cuando llora, no vas a decir ay, es que mira, de la nada, qué feo llora. Ah, No, sí, que se lanzan no. eso. Que no, eso O está sea, llorando por likes y tal. Bueno, pero es un Bueno, ser humano. hay alguien que es conocido en redes, no me acuerdo el nombre, y creo que tampoco lo diría como para no ponerla al descubierto, que tiene las orejas grandes. Y Dumbo. la pobre se ha entrenado para estar siempre así. Ajá. Ah. ¿Por qué? O sea, te vas a hacer una cirugía de orejas. ¿Por qué? Ay, Claro. bueno, es que el progreso me permite hacerme la cirugía. Háztela por ti. Claro, No por te lo que la hagas vas a por los decir. demás. Entonces Exacto. creo que el progreso está en ser más humanos. Si quisiéramos medir nuestra sociedad de hoy en día, estamos increíblemente atrasados. ¿Por qué? Porque la Porque nos falta tecnología nos ha humanidad. vuelto robotizados de mente. Y todo es Inhumanos. no lo que somos, sino lo que los otros perciben que somos Sí. o la Sí. imagen que damos de lo que Espérate. somos. Sí. Entonces, Y esas es pantallas... como vivir en un engaño. Exacto, es una total. pantalla, por Esas eso hablamos de pantallas hay que pantallar. Pantallar, Pantallar. claro. Y pantallas. Es y, una, o sea, que todo. Sartori dice que también es una realidad que no es real. La Exacto. realidad virtual no es real. Exacto, exacto.
Bueno, yo Está creo fuerte. que así nos despedimos. Esperamos que les haya gustado este Lean episodio. más. Hay que leer. Hay que leer. Gracias por Gracias venir, a la ¿verdad? profe Michelle por haber venido. Nos encantó. Estábamos muy emocionados por Ay, grabar Qué contigo, bien, profe, yo la también, verdad. yo también lo extrañaba realmente. Abrimos, o cerramos, no sé, con broche de oro esta nueva ¿cómo es? Segundo piso, ¿no? Segundo Porque piso. ya pasamos a los 20, ¿no? En nuestros Sí, sí, capítulos. el segundo No, y piso lo la otro, dan Como los pocos. años de la profe, ¿ok? Los 20. Tal cual. Y cuando salga el 22 tienen que poner la canción de Taylor. Ok, Sí. very Voy a estar good. pendiente. No, Sí, profe, sí, sí. lo otro es que cuando de este tema en clases de nuevo, los manda a ver el episodio. Exacto. Bueno, tienen razón, es Es un verdad. trabajo Y también les sobre- puedo mandar el episodio que dijeron que estuvieran hablando de la naturaleza del hombre. Sí. Exacto. Estuvimos hablando 2 episodios. Exacto. Ah, está bien, está bien. Bueno, nada, nos vemos la próxima. No olviden darle like al video, comentar si les gustó, compartirlo y seguirnos en nuestras redes como @filosofandosinfiltros. Y en Twitter, @filosofandosinf. Y bueno, nos vemos el próximo capítulo. Chao.